Onofri, director de Cultura de Chipoleti. Antes que nada, felicitaciones por esta feria número 11 del libro aquí en la ciudad. Muchas gracias. Estamos muy contentos porque la feria, como se ve, crece cada año, mejora su propuesta y creo que este año estuvo muy acertado el enfoque que le dimos con el lema, el libro de salud. Y también un tema muy importante que se abarca es el de donación de órganos, ¿no? Aquí en la feria. Bueno, a raíz de tocar el tema de la salud a través del libro, se nos ocurrió que era muy importante generar diferentes espacios para aquellos que están trabajando en el tema de la salud. Ellos son unos, los que acabas de mencionar, que están aquí presentes en la feria y que están teniendo mucho éxito en comunicar el proyecto que tiene el CUCAI y la importancia de ser parte de eso, de la donación de órganos. Todo aquello que hace al enriquecimiento de la salud y a poder analizarla desde el mejor punto de vista, digamos, que es cómo lograrla, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Intendente, antes que nada, felicitaciones por una nueva Feria del Libro aquí en la ciudad. Bueno, realmente esto es mérito de la Dirección General de Cultura que conduce Jorge Onofri con todo su equipo de trabajo. Y nosotros siempre decimos que tanto para la cultura como para el deporte son inversiones que hace el municipio, no son gastos, sino realmente invertir en la cultura. En este caso, como tenemos un prestigioso escritor acá que escribe y desarrolla, imagina, y uno tiene que pensar qué es lo que está queriendo decir el escritor o qué es lo que uno asume la letra de lo que realmente reafirma el escritor en un libro. Así que la felicidad, agradecerle a Bernardo que esté con nosotros, que realmente es un lujo poder tenerlo. Muchísimas gracias. Como otros artistas, escritores, a María Joaca Pasado, bueno, y Alejandro Dolina que va a venir el viernes también, periodistas. Es decir, este apoyo de la gente a nivel nacional para nosotros es importantísimo, porque vuelvo a insistir, creemos que la Feria del Libro es una inversión para nuestra comunidad, que no solo es para Chipoleti, porque es para toda la región del Alto Valle, de Río Negro y de Neuquén, ¿no? Bernardo, bienvenido. Una temática muy especial tiene este año la Feria del Libro, como es la salud. Bueno, gracias por la invitación al señor Intendente, todo el equipo. Y efectivamente, ¿no? Cuando hay un accidente, el protocolo médico dice que lo primero que hay que hacer es cercar el perímetro. ¿Por qué? Porque si el socorrista va a ayudar, bueno, probablemente haya dos accidentados. O sea que primero se cerca el perímetro pensando en la salud del médico para entonces poder ayudar. Y lo tomo como metáfora de lo que tenemos que hacer en la vida, como decía el señor Intendente, de tanto estrés, de tanta presión, cercar el perímetro, cuidarnos nosotros, cuidar nuestro mundo interno, porque cuando crecemos interiormente podemos llevarnos mejor con los demás. Hoy, ¿cómo nos llevamos los argentinos con nosotros mismos? Bueno, hay un altísimo nivel de estrés. Pude recorrer el país varias veces casi completo y te diría que hay una preocupación muy grande por el tema de la violencia verbal, la violencia física. La violencia no resuelve nada, lo que necesitamos es aprender a resolver los conflictos creativamente y para eso tenemos que tener una buena estima, estar en paz con nosotros, jugar ganar con el otro, recuperar la capacidad comunicacional, es decir, nos curamos hablando y nos curamos estando juntos, entonces necesitamos, por eso yo celebro todas las ferias que se están haciendo, la capacidad de leer, de encontrarnos, de charlar y bueno, de estar en este ámbito todos los fanáticos de los libros para compartir y divertirnos. ¿Y qué nos enferma, Bernardo? Bueno, nos enfermamos cuando guardamos las cosas, cuando las escondemos dentro nuestro, cuando no las podemos poner en palabras. Hay personas que como no tienen recurso de palabras recurren al golpe, recurren a la huida, a evitar los conflictos, pero cuando empezamos a sanar nuestra estima, a recuperar nuestros sueños, cuando construimos un mañana más grande que el presente, lo que esperamos es la esperanza, tenemos mañana. Si no construimos nuestros sueños, bueno, nos queda el pasado, y cuando el pasado es más grande que el presente se llama depresión, pero cuando el mañana es más grande que el presente se llama visión. Y necesitamos recuperar los sueños, los argentinos, y creer que podemos, y darnos permiso, ¿no? Hoy le decía a un colega tuyo que triunfar en nuestra cultura es pecado. Si te va bien es sospechoso. ¿En qué curro andás? En algo vos, ¿no? No nos damos permiso para celebrar el éxito del otro, para admirarlo, para aprender del otro. Tenemos que sacar ese freno de mano emocional llamado culpa,
que nos viene desde muchos años atrás y darnos permiso para ser felices y para triunfar. Gracias. Gracias. Éxito. Gracias a ustedes, muy amable. La temática de este año de la Feria del Libro es salud, era el entorno acerca de todo lo que se trataba en cuanto a bibliografía, en cuanto a disertantes también que pudieron dar la charla. En ese caso pudimos estar un poquito ahí, lo viste, con Bernardo Estamateas. Y qué importante también el tema que estuvimos tratando acerca de la donación de órganos. A tomar conciencia, como bien lo decía Patricia, como lo decía Daniel, como lo decía también el intendente, el tema importante de la donación de órganos después de la muerte. Si podemos ayudar a alguien, bienvenido sea. Gente, nos tenemos que despedir, ya el tiempo se nos acabó. Hasta el próximo sábado a la 1 de la tarde. Agradecer antes a la gente de Ecus que me viste como siempre y recordar que si pasás por el portal de la Patagonia, te anotás y estás participando por una orden de compra de 600 pesos. Nosotros nos despedimos hasta el sábado que viene a la 1 de la tarde, aquí por la pantalla de Canal 7. Y recordá que el programa que viene vamos a tener un tema más que importante porque vamos a estar hablando acerca de problemas en la columna con el doctor Rueda, acerca de dolencias, de molestias, de operaciones de columna, así que si te interesa el tema te esperamos y si no te duele la columna también te esperamos para informarte como siempre. Gente, pásenlo lindo, muy buen fin de semana, se viene lindo el tiempo parece, así que a disfrutarlo. Hasta el sábado que viene con más Infosalud. Chau.